Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 91 del Tratado de Baba Kama. Comenzamos al final de la página 90. Dice Tanura Bananes de nuestros sabios en una breita. Shor, Tam, Shehemit, Veizik. Un shor, un toro, que es manso, que mató a una persona y después causó un daño. Primero mató a alguien, después causó un daño económico a otro. Daninoto dinene fashot, ven daninoto dinene mamonot. Se le juzga por el daño que hizo matando a la persona y no se le juzga por el daño económico. ¿Por qué? Porque puesto que es manso, ¿sí? Y perdón, la ley sobre ello, ¿qué es? Que pague del cuerpo mismo del animal. Vedehu niskal, entonces va a ser apedreado. Pero si fuese Muad, si fuese un toro que es violento, bravo, Shehemit, que primero mató a una persona, Veizik, y después dañó. Danino Todi Nemamonot, Vejosdime Danino Todi Fashot. Se le juzga primero en el asunto económico del daño que causó y después por la persona que mató. Se le juzgan los dos juicios. Veinkadmu, Vedanuhu Dine Fashot, y si se adelantaron y primero le juzgaron por el que mató, en Josrin Vedanino Todanim Amonot. No se puede volver para atrás y ahora juzgar el dinero. Es decir, ¿por qué? Porque si primero le condenamos por la multa, entonces tiene que pagar la multa. Y después se le condena por haber matado el toro, entonces ahí se le condena a muerte. Pero si se le condena primero por haber matado, que tiene pena de muerte, entonces después no se le puede condenar a pagar. ¿Por qué? Porque Kim le de Rabamine. No, yo no puedo, yo voy a aplicar el castigo más grave. Entonces, para poder aplicar los dos castigos, primero se le tiene que juzgar sobre el aspecto económico y después se le juzga aparte el juicio por haber matado a la persona. Muy bien, pregunta la Gemara. Vejikatmu, Vedanuhu, Dine Fashot, Mayhabe. Y si se adelantaron y primero juzgaron el juicio de haber matado, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué cambia? Lihadar, Lidaine, Nami Mamonot, que vuelva para atrás y también juzguen el aspecto económico. Amán Rabba dijo Rabba, Ashkachtinhu le Rabbanan, de Rab, de Yadbe hambre. Dice, encontré a las personas del Beta Midrash que venían, estaban sentados ahí y decían, esta breita, Mani, ¿de quién es la opinión? Rabbi Shimon Hatimnihi, es la opinión de Rabbi Shimon Hatimni de Amar, que dijo, Ma egrof meyuhad shemasur leeda velaedim. ¿Te acuerdas que vimos que decía, ¿qué tiene especial el hacha de aquella persona que mató con ese hacha, que hay que llevarla al Bedín para que testifique el hacha en sí, que sirva de testigo y para los testigos? Afkol shemasur leeda veleidim. Entonces, todo aquello que tiene que ser llevado para testificar y para que los testigos puedan testificar, es la misma cosa. Alma, ¿qué opina entonces? ¿Qué opina Shimon Atimni? She amazik es javero, que aquella persona que daña a su compañero. Big de lejaibó betashlumin. Beinan umdena de bedina. Hay que evaluar en el bedín el daño. Entonces dice, también entonces sería lo mismo para este toro que dañó, que hay que llevarlo delante del bedín para evaluar, ¿sí? Si tiene con su cornada la posibilidad de dañar. Veja, y este toro que mató, que van de Gamardina le catala, puesto que ya fue condenado a muerte, lo mashgijinan le umdena de Bedina, ya no lo mashginan le. No, ya no lo vamos a evaluar en el Bedín. ¿Por qué? Porque no vale nada, porque es un toro que está muerto. Velo me aninan le dine. Por lo tanto, no se le vuelve a juzgar sobre el tema económico. Entonces dice Amar, al Raba dijo sobre esto, Raba, Beamina, Lehu, Ana. Es decir, yo les dije a ellos, afilu tema, incluso si quieres decir, puedes decir que esta opinión es la opinión de Rabbi Akiva. Lleno Masrij, que no necesita que se lleven los objetos delante del Bedín.
Ajá, aquí que escuchamos, que estudiamos, que después de que le juzgaron por la pena de muerte, no se le juzga por lo del tema económico. Bemaya Skinan, ¿de qué estamos hablando? Kegon, Shebaraj, es decir, como por ejemplo si se escapó el dueño del toro y no se puede obligar a pagar a una persona que no está delante. Pregunta entonces la Gemara, Baraj. Ay, si se escapó. ¿Por qué justamente después que le juzgaron de pena de muerte, en Daninoto, Dinemamonot, no se le juzga por el tema económico? También Gamki, Lo Danuhu, Dinene Fashot, incluso que no lo hayan juzgado todavía por haber matado. Eji, Dainina le, Dinemamonot Velo Bealim. Entonces, ¿cómo le juzgarían el tema económico sin los dueños? Es decir, aunque fuese en el orden inverso, ¿qué más me da si tú argumentos que ya se escapó el dueño? Entonces, ¿qué más da? Dice que Gon de Kabil Sahade, es decir, se recibió el testimonio sobre que la cornada delante del dueño, Ubaraj, y después se escapó. Vuelvo a preguntar a la cámara, Sof, de todas formas, Meham Mishtalem, ¿sí? ¿De dónde vamos a decir que tiene que pagar su obligación económica? Responde la Gemara y dice, Meridia, es decir, Meharisha. Ujú. Es decir, que se le permite a este toro que haga labores hasta que se le va a justiciar. Entonces, de esas labores que podría haber hecho, un Meshalmim Kach, es Hiyuv Mamón, y de esa manera paga la deuda económica. Viajar Kach, y después Danin notó, Din Fashot, se le juzga por haber matado. Es decir, que en ese caso en el que el dueño no está, ¿cómo puedes hacer? Dice, bueno, pues primero lo pones a trabajar. Cuando le pones a trabajar al toro, va a estar produciendo una ganancia económica a la persona que sufrió el daño y entonces es como si estuviese pagando su deuda económica. Y una vez que ya cumplió con esa parte, se le juzga por haber corneado. Y Aji, si es así, Tam, entonces también sería lo mismo con el toro que es manso. Entonces dice, Nedaine, Dine, Mamonot, Berresha, que primero se le juzgue el aspecto económico y se lo deja, se lo alquila para la Harisha, para arar el campo. Benishtalem, Miridia, y una vez que terminó de pagar eso, de Hadar, Nedaine, Dinene Fashot, y después se le juzga por el aspecto de que mató a una persona. Amar Rav Mari Bere de Rav Kahana, dijo Rav Mari, dijo Rav Kahana, Zotomer, así está dicho, Ridia Aliyah de Marahu. Dice que Van Sheen lo gufo mamash. Es decir, este Ridia, el pago a través de que va a arar el campo, puesto que no es el pago con su cuerpo en sí mismo, sino que es su trabajo. Es de Tashlum Migufo Shel Shor. Entonces, sino que es de Tashlum Aliyat Bealim. Es como pagar con lo mejor de la tierra de los dueños. Entonces, por eso no se puede aplicar de esta manera en el toro manso. Y Bayeleu. Entonces viene la Gemara y presenta una pregunta. Yesh Omed Lenezikin, ¿acaso se evalúa, hay esa evaluación cuando se causan daños? ¿O en Omed Lenezikin? ¿O no hay esa evaluación? Entonces, mi Amrin, ¿acaso vamos a decirle Katala, de Amdinan? Solamente cuando el toro va a ser condenado a muerte es que se evalúa. Mi Amrin le Katala, de Amdinan. Beaji Nafka Neshama, Beaji lo Nafka Neshama. Es decir, y decimos, Beshiur Kaze Regila la Neshama, es decir, hasta esta cantidad ya sale el alma, ya muere el animal. Bajot Mikan, menos de esto, no sale el alma. Es decir, se evalúa si el daño que causó el toro causó la muerte o no. Si el toro clavó el cuerno hasta tanta cantidad de cuerno, eso provoca muerte. Si, si clavó menos del cuerno, no provoca la muerte. Vale, Nezakin, pero en cuanto a los daños normales, ¿sí? Si viene una persona y le golpea a otro y se le cae el diente, ¿sí? Es decir, ¿cuánta fuerza hace falta para que se caiga el diente? O el diente ya estaba suelto y se cayó no por el efecto del golpe en sí. Entonces dice, en cuanto a los Nezikin, Kol Dehu
o Dilma Loshena. Es decir, cualquier pequeño golpe ya se considera o, o no hay diferencia. Tashma, ven y escucha. Ma bor que sheyesh bo kedele hamit, asarat tefajim. Vimos que el pozo se llama pozo y la persona está obligada a pagar cuando tiene la profundidad o la altura para matar, para causar la muerte de ese toro o de ese burro que cayó dentro. ¿Cuánto es eso? 10 tefajim. Afkol. Entonces, todo otro tipo de daño, sheyesh bo kedele hamit, tiene que ser lo suficiente como para matar. Asarat tefajim y tiene que ser 10 tefajim. Ayupe Jutin me hace tefajim, si eran menos de 10 tefajim, Benafale tojo shor o jamor umet, y se cayó dentro un toro o un burro y se murió, Patur está exento de pagar. Aresde Begeder Ones, se considera que es fuerza mayor. Aval, pero Uzakbo, si se dañó con él, con ese pozo, Hayab, ahí tiene que pagar. Explica la cámara y dice, My love, ¿acaso no estamos diciendo? Mi mata, mi lemala, kahashib, es decir, que es cuando el pozo tiene esa profundidad y además el movimiento que provoca que se muera es de arriba para abajo. Veaji que amar, y así es como hay que decir, mi tefaj, veadasara, desde un tefaj hasta 10 tefajim, mi taleka, no hay muerte. Nezikinika, pero sí que hay daños. Alma, entonces, le nezakin Koldehu, es decir, en cuanto a los daños, se evalúa cualquier pequeña cantidad. Shmamina, emomdin la nezakin. Entiende de aquí que no se evalúa para los daños, solamente para la muerte. La Gemara rechaza y dice lo. Mi maala le mata kahashib. Estamos hablando de arriba para abajo. Antes dijimos de abajo para arriba. Ahora es de arriba para abajo. Veaji kamar. Y así es como hay que decir. Asará mitaika. Es decir, 10 tefajim, hay muerte. Se puede llegar a morir el que cae dentro. Pajot me asará, purta. Menos de eso, como por ejemplo 9. Nezakinita, mitaleka. Eh, daños hay, muerte no hay. Uleolam, emaleja. Y en realidad, ¿qué te voy a decir? Yesh omed lenezikim. Se evalúa eso con respecto a los daños. Bejol midi, umidi, kieji, de mitazka be beinan. Y cada medida y medida que se va reduciendo de los 10 para arriba, bien, entonces se evalúa que es menos daño. Lo que está diciendo aquí que es que si el pozo tiene 8, no pago lo mismo que si el pozo tiene 7. ¿Por qué? Porque el daño es menor. Es decir, que se evalúa el daño en función del pozo. Tashma, ven y escucha. Y Kau al eno vesimeo. Una persona le da un golpe a su siervo en el ojo y lo ciega. O a los no vejersho, o en la oreja y lo deja sordo. Evet Yoseba Hem Lejerut, el siervo, como ya vimos, sale en libertad. Aval, pero que negue de no, ve no roe. Pero si él coge y golpea con algo, por ejemplo, contra la pared, y eso provoca que el ciervo se enceguezca, es decir, no le da el ojo, le da algo junto a él que hace que el ojo se enceguezca. Eh, o que negue dos no, ve no somea. O junto a su oído, pero y provoca que no escuche. En Yosef Bajen el Jerut. El siervo no sale en libertad. Maitama, ¿cuál es el motivo? La Mishum de Beinan Umdena. ¿Acaso no es porque es necesario evaluar? Benegilot de Abed, Arreya o Shemia, Mimakagazot. Es decir, ¿no es acaso porque se ha evaluado qué es lo que hace que se pueda perder, que provoque que se pierda la vista o el oído? Es decir, hay una tabla, entre comillas, no existe ninguna tabla, pero hay una especie de escala en la cual se evalúa hasta aquí llega que mi daño provoca que esta persona perdió el ojo. Muy bien. Ushmamina, y entonces, ¿qué se entiende aquí? Yeshum denal en Ezequiel, que sí que hay una escala de valores para los daños. La Gemara rechaza y dice lo. Dice, no, no es así. Mishum de Ambrinan. ¿Esto es por qué? Porque nosotros decimos, hu de Beit Nafshe.
Es decir, todo daño que viene por un tema de sorpresa, de que se asustó, es de Begeder Nezek. No se llama que le causó un daño. ¿Por qué? Porque el que hizo lo que le asustó, simplemente asustó. El que se asustó fue él, el que perdió el ojo. Entonces, no tenías que haberte asustado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué detalle? Como se enseña en una vereitá, Mav'it et javero, una persona que asusta a su compañero. Patur midene adab, está exento en las leyes de los hombres. No se le puede juzgar aquí. Bejayav de Shamaim, pero en el cielo se lo van a cobrar. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? Takabeos no, Bejersho, una persona tocó el shofar junto a su oreja y se quedó sordo. ¿Sí? Pues Patur está exento. Ajazó. Ahora, si tomó, la agarró de la oreja con su mano, Betacabeos no, y tocó el shofar y lo ensordeció, Hayab, ahí sí tiene que pagar. Explica la Gemara. Tashma, ven y escucha. Hamisha de Barim, Omdim Oto, Venotnim lo miyad. Hay cinco cosas que se evalúan y se le da inmediatamente. ¿Qué se le da? Ripuy Beshevet, es decir, el tratamiento médico y la invalidez. Muy bien. Ad Sheyitrape, hasta que se cure. Entonces dice, Amaduhu, de allá, Mitnavne Veoleg. Ahora, si se evaluó, ¿sí? Y estaba enfermando cada vez más y más. Enotnim Loela, que hemos llamado, no se le paga más que como la primera vez que se evaluó. Amaduhu Behibri. Ahora, si le evaluaron el daño y ahora se curó en un tiempo menor de lo que se había evaluado, Notnim Lo Kolshe Amaduhu. Se le da todo el dinero que se había estipulado. Shmamina, ¿qué se entiende aquí? Yesh Omed la Nezikin, que sí que hay una escala de valores para el pago de los Nezikin. Es decir, una persona viene y le causa un daño a otro. Bien, y dicen, esto es un daño que le va a provocar que esté un mes de baja y un tratamiento médico de tanto dinero. Resulta que después de un mes y de haber gastado ese dinero, se empeoró. Dice, bueno, se empeoró, no sé, lo que se evalúa es lo que se evaluó. Y al revés, lo mismo. Esto va a ser un mes y va a costar tanto. ¿Sabes qué? Me curé en 2 semanas. Ah, y las otras 2 semanas, no pasa nada. Lo que se estipuló y lo que se te pagó es lo que se va a pagar. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una escala de pagos para los daños. Shmamina, efectivamente. Perdón, perdón. Lememar, entonces dice, la Gemara rechaza y dice, no. Lememad Gabra Kama Lixar Miha Maka Kama Lo Mekatse. Es decir, hay que evaluar a la persona cuánto se enfermó de ese golpe y cuánto no se curó. Lo Kamibailan de Badai Amdinan. Entonces, no podemos asegurar con certeza de que hay una tabla de valores. Kikami Bayelan, ¿sobre qué estamos nosotros preguntando? Lememad, Jefsa y Abid Hai, Nizka Olo. Es decir, de evaluar el objeto, si normalmente suele causar un daño de esta manera o no, Mai, ahí cuál sería la ley. Entonces responde la cámara y dice, Tashma, ven y escucha. Shimon Atimni Omer, dice Shimon Atimni, Ma Egrov Meyuhat, ¿qué tiene de especial ese hacha? Shemasur la Edad Edim, que es llevado al tribunal para que testimonie y que los testigos puedan testimoniar. Afkol, entonces todo lo que daña tiene que ser Meyuhat, también tiene que ser igual que el hacha. Shemasur la Edad Edim, que sea llevado para dar testimonio y para que testifiquen con ello. Shumamina, efectivamente. Yesh, Omed, la Nezikin, Shumamina. Hay una escala de valores para los Nezikim. Eso es efectivamente lo que aprendemos de aquí. Amar Mar, dijo aquel sabio en la veredita, Amaduhu Beibri. Dijimos,
evaluaron el daño y ahora se curó antes de lo previsto. Notimlo kol ma shamaduhu. Se le da todo lo que se había evaluado. Esa le Raba. Esto viene a apoyar la opinión de Raba. Damar Raba, que dijo Raba, Hayman de Amaduhu le yoma. Es decir, una persona que fue herida, que estipularon que va a estar enfermo todo un día, ve ipach le palga de yoma, ve ka avid habita, y de repente se curó en mediodía, y ahora está haciendo algún trabajo. A pesar de ello, y a Javinan le se le da todo el shevet, toda la invalidez de Kule Yoma por todo un día. Min Shemaya Hu de Rahame Ale. ¿Por qué? Porque del cielo se apiadaron de él y le curaron más pronto. Vimos en la Mishnah, Rakak Vigia Bo Harok, una persona que escupió y le llegó el escupitajo hasta él. Vejeavir, talito, o la persona que le quitó la ropa a otro, etcétera, que dijimos, notenlo, le tiene que dar 400 monedas. Amar Rafpapa, dijo Rafpapa, lo shanu, esto fue enseñado que tiene que pagar por esta vergüenza. Ela, que Sherakak bo, cuando escupió a él, a Rakak bebigdo, pero si le escupió a la ropa, puesto que no hizo una acción sobre su cuerpo, ahí no tiene que pagar. Pregunta Gemara, a pesar de que no hizo una acción en su cuerpo. Benehebe kibayesh bidbarim, es decir, le está humillando porque ahora la ropa está con un escupitajo y todo el mundo va a saber que le escupieron. Entonces, hambre, Bemaraba, así dijeron en la tierra de Israel. Mishme de Rabbi Yossi Bar Abin, el nombre de Rabbi Yossi Bar Abin, Zotomeret, así fue dicho. Dice, Bisho Bidbarim, si le humilló con cosas, puesto que no hizo una acción sobre él, Patur Mikulam, está exento del todo. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Después de que dijo que tienen que pagar 400 monedas. ¿A cuál le fique bodó? Dijimos que ahí en realidad todo depende del honor de la persona. Hay personas más importantes, personas menos importantes, a las cuales si le escupes es peor que si en realidad escupir está mal para todos. Sí, pero la vergüenza que siente cada uno es diferente en función de su estatus social. Entonces, Ibai y Leo se preguntaron, Tanakama, el primer sabio en la Bereitá, que dijo que todo va según el kabod, el honor de esa persona. ¿Le kula que amar o le jumbra que amar? ¿Lo estás diciendo para ser más permisivo o para ser más estricto? Si me lo dices, le kula que amar, si me lo dices para ser más permisivo, de ika ani, de lo bae, le mishkal kulehai, que si es que le escupió a un pobre, que en realidad no le importa tanto, shelamrot shadam ragil, sheazulokach, que está acostumbrado a que lo hagan así, dame boshto, deme boshto, hem arba meozuz, que a pesar de que está acostumbrado, el pago por la vergüenza también son 400 monedas. Y Shani, Shen, Boshto, Merube, hay algunas personas que su vergüenza no es tan cara. Vence el litol, y no haría falta pagarle tanto. O Dilma, o lo mejor, le jumbra, que amar. Me lo estoy diciendo para ser estricto. De Ika, Ashir, que hay una persona que es rica. De Bae, le metablet fe, sí que se estaría que hay que darle más que 400. Entonces responde la Gemara y dice, Tashma, ven y escucha, mi de Kamar Rabbi Akiva, aquello que dijo Rabbi Akiva, afilo anisha Israel, incluso una persona pobre en Israel, Roino tan, se los ve que ilu hen benejorin, como si fuese una persona libre y con tranquilidad económica, sheyardu minixehem, que en este momento se redujo su poder adquisitivo. ¿Por qué? Shem ben Abraham, Isaac y Jacob. A fin de cuentas, esa persona, por más pobre que sea, es un hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Shmamina, ¿qué se entiende aquí? Tanakama le kula que amar. Que el Tanakama, ¿a qué se refiere? Se refiere a ser más permisivo. Shmamina, efectivamente. Ahora, vimos en la Mishnah esa historia. Una historia que nos hablaba, Masebe Hatche para Rosh Aisha. Una persona que vino y destapó la cabeza de la mujer. Le quitó el Kisui Rosh. Y Rabbi Akiva le obligó a pagar 400 monedas y el que hizo le demostró que a ella no le importaba eso. Entonces dice, Umi y Abinansman, ¿y acaso el Bedín puede dar tiempo? ¿Qué dijo él? Dame tiempo para que te demuestre que no tengo que pagar. ¿Acaso el Bedín actúa así? Lamar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Enot Nimzan
Le jabalot no se trae tiempo, no se le da tiempo para los pagos, sino que se le obliga a pagar inmediatamente. Responde la Gemara y dice, Kilo, Yahabinan le esman le jabala. Aquello que dijimos, que no se le da tiempo de más para pagar por ese daño, de jabala kazó, de hasre mamona, abaleboshet, de lo hasre mamona, Yahabinan. Es decir, por un tipo de daño que le hace perder dinero a la persona, pero pagar por la vergüenza que sintió, que no pierde dinero la persona, entonces ahí sí que se le puede dar tiempo para esperar. Shamera Omedet al Petah Hatzera, que dijimos que esa persona que estaba en el tribunal se puede esperarla en la puerta de la casa, a ver cómo se comportaba. Betania, ¿por acaso nos enseñó una verita a amarlo Rabbi Akiva? Le dijo Rabbi Akiva al que había humillado a esa persona. Salalta bemai matirim, vejelita Jerez belladeja. Es decir, Adam Rashai Lejabel Beatzmo. Dijo, ¿sabes qué? La persona se puede dañar a sí misma. Amar Rabba, dijo Rabba, loca, ya no hay dificultad. Khan, aquí cuando dijo que la persona sí puede dañarse a sí misma, Bejabalá, es decir, una herida. Khan Beboshet, pero ahí donde dice que, perdón, cuando dice que la persona no se puede dañar a sí mismo, se refiere a un daño físico. Y cuando dice que sí se puede dañar a uno mismo, ¿qué es Beboshet? En la vergüenza. Vea matnitin beboshetu y nuestra Mishnah ¿de qué está hablando? De la vergüenza. Muy bien, seguimos en el Amud Bet. Y nos dice así, Bekatane, y así se enseñó lo que enseñó Rabbi Akiva. A Jobel beatzmo afalpi she'eno rashai patur. Una persona que se daña a sí mismo, a pesar de que no podría hacerlo, está exento de pagar. Eji amarle, como le dijo Rabbi Akiva al que estaba humillando, Lomi Valle, no es necesario decirte, Boshet, que era vergüenza, Sheen lejarre allá, que no tienes una prueba para eximirla, seguro que si ella se avergüenza a sí misma, no tiene que pagar. Daram Rashai le vayeshet asmo, seguro que la persona se puede humillar a sí misma. El afilu jabalá, ¿sí? Incluso un daño físico realmente, de en Adam Rashai la jabol, beatzmo, que la persona no puede hacérselo a sí mismo. Ajerim, bejabbelu, bohayabin. Entonces, cuando es otra persona que lo dañan a él, tiene la obligación de pagar. Pregunta la Gemara, ven Adam Rashai le jabol, beatzmo, ¿y acaso la persona no se puede dañar a sí misma? Beataña, si se enseñó una veredita, yahol nishba le hará beatzmo, velo hará Yehe patur. Es decir, una persona puede jurar y provocarse un daño a sí mismo, velo era, y si no hubiese causado ese daño estaría exento, es decir, un corbán, ¿sí? Una ofrenda, porque él juró. Dice Talmud Lomar, por eso dice el versículo, dice, o nefesh kitishba lebate bisfataim, le hará o le etiv, para mal o para bien. Ma etaba, ¿qué es ese para bien? Rashut, cuando tiene está permitido, ¿sí? Afara, entonces hará, cuando lo hace para mal, también es cuando tiene permiso. Abi, mikan, yesh le rabot, de aquí tenemos que añadir, nishba le hará beatzmo velo hará. Si una persona juró para mal para sí mismo y no provocó un mal, no se provocó un mal. Amar, Shmuel dijo Shmuel, be'eshev beta'anit, es decir, se refiere a una persona que está haciendo un ayuno. Esa persona tiene permiso de ayunar. Perdón, me está cayendo esto. Me perdí. Tiene permiso de ayunar. Pregunta la Gemara entonces, dice, In bekazó hará averaita o seque. Si de este tipo de daños que se hace uno a sí mismo está hablando la veraita, dichvatá, ¿sí? Es decir, de la misma manera, Dibra Beraita Bemshech, dice la continuación de la Beraita, Gabe era Jerim. Es decir, vamos a decir lo mismo cuando le hace daño a otras personas. Le Ashibam Betanit, es decir, hacerles que tengan que ayunar. Jerim, mi motiv leu betanita.
¿Y acaso puede una persona hacer que otros hagan ayuno? Responde la Gemara, dice, sí, efectivamente sí que puede. Por ejemplo, de mehadek leu be indruna. Es decir, que los encierra en un cuarto cerrado y no les da comida. Se la Gemara, Beatania, ¿acaso no fue enseñado una verdad? Y de Geraat, Ajerim, ¿qué se llama causar un daño a los otros? Y Shenishba, perdón, una persona, Mishenishba, a que ploni ve'efsa et mojo. Es decir, voy a golpear a fulano y le voy a exprimir el cerebro. ¿Sí? Vehi kerubia harar sherreshut. Y eso es lo que se llama, que va a causar un daño. Ela, entonces, Tanaehi, vamos a decir que esto es en realidad una discusión entre los Tanaim. De ahí que le mande a amar en Adam Rashai le Jabol Be'etzmo, que según el punto de vista que dice que una persona no puede causarse daño a sí mismo. De ahí que mande a amar y que está el otro punto de vista que dice Adam Rashai le Jabol Be'etzmo, la persona puede dañarse a sí misma. Pregunta la Gemara, Mantana de Shematle, ¿quién es ese sabio de nuestra Mishnah que dice que Rabbi Akiva opina en Adam Rashai la Jabol Beatzmo, que la persona no puede dañarse a sí misma? Y lema Haitanahu, si me dices que es ese Tana, ese sabio de Tanya que enseñó en una breita, de Ah, et de Mehem Nafshotehem, Edrosh. Y entonces, la sangre por vuestras almas yo pediré. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dice, Miyad Nafshotehem, Edrosh et de Mehem. De vuestras manos, con vuestra vida yo pediré vuestra sangre. Dilma Katala Shane dice, bueno, a lo mejor es diferente que el tema de la pena de muerte. Ela, entonces, Haitanahu, ese sabio quien es, de Tanya, aquel que enseñó en una vereitá, Mekarain al Met, se rasga la ropa por el muerto. Veló midarkea de morí, y no está prohibido por ser algo habitual de los no judíos. Amar Rabbi Elazar dijo Rabbi Elazar, Shamati, Shamekarea, yo escuché que aquel que rasga sus vestiduras al Met por un muerto, Yoter Midai Loke Mishum Baltashit. Es decir, si yo, una cosa es romper la quería, que es un puño, y otra cosa es rasgarse totalmente la camisa, romper mucho más de lo que tiene que romper, que se llama, que está Baltashit, está destruyendo algo, está estropeando un objeto. Vejolche que ni con mucha más razón. Gufó, es decir, que está prohibido hacerse algún tipo de señal en su cuerpo como signo de duelo. De Dilma, a lo mejor, Begadim Shane, la ropa es diferente. Difseda de lo Hadarhu, ¿por qué? Porque es una pérdida que no va a volver. Yihad de Rabbi Yohanan, Kare Lemane, Mejabduhu. De la misma manera que encontramos que Rabbi Yohanan llamaba sus ropas, ¿sí? Aquellas que me honran. Rabjizda y Rabjizda, Kadhaban Masge, Bene Isme Vehige, cuando iba caminando entre los espinos, Mitle Lehu Lemaane, ¿qué hacía? Levantaba el faldón de su túnica para no ataparlo entre las espinas, perdón. Amar dijo, Ze Maale Aruka. Es decir, mi carne, porque si levantaba la ropa, ¿qué pasaba? Que se pinchaba. Esta mi carne, Yahol, afilo me bedamim. Es decir, esta mi, perdón, se me ha ido. Decía, ze maale aruka, ze eno maale aruka. Es decir, uno se puede arreglar y el otro no se puede arreglar. Ela, entonces, ¿cómo dice el Tana? Que prohíbe dañarse a sí mismo. Haitanahu es aquel sabio que dice en la vereitá, en otra vereitá de Tanya. Amar Rab Elazar Hakapar Berrebi. Dijo Rabbi Elazar el Kapar, el hijo de Rabbi, el más grande de su generación. Mata al mutomar, ¿qué significa? Vejiper alab, me asher jata al nefesh. Es decir, espiará por él de aquello que dañó sobre las almas. Es decir,
Se entiende aquí Shehatá, que transgredió por haber matado a una persona. Vejibeed de Nefesh Hatá, pero ¿con qué alma es que transgredió el Nazir? Esto está dicho con respecto al Nazir, al Nazareo. Ze, entonces Ela, Shetzier Atzmo min hayayin. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué transgresión hizo este contra las personas? Transgredió contra él mismo. ¿Por qué? Porque se privó de beber vino. Valor de Barim Kalvahomer, y entonces, ¿acaso no como mucha más razón? Más de Shelotzier Atzmo Ela min hayayin. Si esta persona que solamente se privó de beber vino, ya que se considera que se causó un daño, Nikra Jote Amzaer Atzmo Mikol Dabar. Pues, ¿qué vamos a decir con respecto al transgresor? ¿Sí? Que ahí él está causando un daño por todo lo que hace. Yosef Betanit está sentado ayunando a la Hat Kama de Kama con mucha más razón, que se le llama Jote. ¿Sí? Bekoshe Ken, y con mucha más razón, Shahobel Beatzmo Nikra Jote, que el que causa el daño por sí mismo, por sus propios medios, también se le llama Jote, transgresor. Vimos en la Mishnah, Hakotzetz Netiotab, una persona que corta sus propias plantaciones, a pesar de que todavía no puede, Patur está exento. Ajerim, pero si son otros que la cortan, son culpables. Tane Rabba Bar Barjana, Kameh de Rab. Le preguntó Rabba Bar Barjana en nombre perdón, Rabba Barjana, el hijo de Barjana, delante de Rab. Le preguntó, Shori Hadakta, Netiotai Katzazta. Ata Marta Li le jorgó. Ata Marta Li le cochezó. Patur. Es decir, una persona que dice, mi toro lo mataste, mis plantas las cortaste. ¿A qué se refiere? Perdón, ¿qué le responde el compañero? Tú me dijiste que lo mate y tú me dijiste que corte la hierba. Patur, esta persona está exenta. A Marley le dijo, Raba Barbarjana, en qué si es así, Libraita. Vamos a ver entonces el tema de la veraita. Col, eh, dice el tema de la veraita. Anahat Haim, la veriot. שכל העולם יזכו ויתאמו אחר כך, אתה אמרת לי לעשות כל כמיני. Es decir, vamos a ver este tema de los seres vivos, ¿bien? De no dañarlos. Dice, tú me mandaste a hacer kol miné, vejiyesh lo koach, lit on kach, ¿acaso tiene fuerza para cargarse de esa manera? Amarle le dijo, Rabba Barjana a Rab, que van, Sheberaitazo, Mukshit, puesto que esta veraita es un poquito extraña y nos genera muchas preguntas. Ismeye, ¿acaso ahí me cajena? Me girsati, ¿acaso no lo voy a cambiar por la que está en mi versión? A Marle le dijo Rab, dice, no la puedes cambiar, tienes que dejar la que está. Tetargem matnitaj, es decir, traduce la Mishnah, explica esta vereitá, perdón, es una vereitá que estudiamos Beshor, hablando de un toro, Aomed Lariga, que está presto para ser ajusticiado a muerte. Ubeilan Haomed Leketitza. ¿Y qué hizo? Y en el árbol, había un árbol que estaba ya listo para ser cortado, o que estaba inclinado hacia el dominio público. Y era peligroso porque podían caer las ramas. Y si es así, Maika Tainle. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Damarle le dijo, Ana Baina Lemevad Ha Mitzvah. Yo vine a cumplir esa mitzvah. Yo quiero hacerla. De Tania, como se enseña en una verita, Beshafaj Vejizá. Es decir, y vertió la sangre y la cubrió, la mitzvah de Kisui Damim. Mishe Shafaj, aquella persona que vertió la sangre, y Ejase tiene que cubrirla. Maase Beja Sheshataj, y ocurrió una vez con una persona que Sheshahat, que degolló un animal, Bekadam Javero, y se adelantó su compañero. Vejizá y tapó la sangre.
Vejaibor Rabban Gamliel itenlo a Salas Ubim. Y Rabban Gamliel le obligó a ese amigo a pagarle 10 monedas de oro. ¿Por qué? Porque le robó la misma. Amar Rab dijo Rab, Dikla de Taan Kaba Asur Lemik Tzetse. Dijo, unas palmeras que tienen, ya está cargada. ¿Cuánto? Un cab, una cantidad de un cab de dátiles, ya no se puede cortar. Pregunta la Gemara. Betty B. Tenemos una pregunta. Kama yehe bezait velo yekatzetzo. ¿Cuánto tiene que haber de aceitunas para que no lo corten el árbol? Roba, un cuarto de un cab. Shanis de Tim, de Hashive, es diferente de las aceitunas que son importantes. Entonces dice, Amar, Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Lo Shehib Shivhat, Shivhat Beri, Ela de Katz te Enata Velo Zimna. Es decir, Met, She Yivtach Beni, Ela Beabon Ze, perdón, Shekatzatz Etz, Te Ana Livne Zemora. ¿Estamos hablando de qué? Dice, Lo Shehib, es decir, no me voy a morir hasta Lo Shahib Shifhat Veré, es decir, no me voy a morir hasta que vea a mi hijo que va a cortar un árbol de higuera antes de su tiempo. Amar Rabina dijo Rabina, Im Haya, si había un árbol Me'ule Bedamim que valía mucho dinero, Tanya Nami Aji, así también se enseñó en una vereita, Rak Etz Asher te da, solamente dice, cuando vayas a la guerra y a sitiar una ciudad contra tu enemigo, no cortes los árboles frutales. Dice, solamente cuando tú sepas que lo es mahalu, que no es un árbol frutal, Zeilan Serak se refiere a un árbol que no es frutal, un árbol de Serak, que a pesar de que está permitido cortarlo, pregunta la Gemara, Vejime Ahar, Shesofo, Le Rabot, Kol Dabar, y puesto que al final él va a añadir a todos estos siervos, Madame Mudomar, que es lo que me quiere venir a enseñar, Kilo Etz Mahal, cuando dice que no es un árbol comestible, hay que entender, Leagdim Serak Lemahan. Hay que adelantar, viene a adelantar al árbol no frutal a la comida. Es decir, que nos está hablando de que sea un árbol, que también el árbol se puede comer porque es aromático, porque es una especie. Entonces continúa. Entonces, como decíamos, dice, Leagdim Sarak Lemahal. Y Ajol podría ser un árbol que no es frutal, que se adelante al árbol que sí es frutal. Afilu incluso. Y maes shebaatz hamahal, si el árbol que hemos utilizado para comer, me'ule bedamim, es un árbol muy caro, entonces aún así se puede utilizar. Dice Talmud Lomar, ¿de dónde aprendemos esto? Un versículo, dice Rak, tan solo. Rak viene a que el maet, a excluir. Muy bien. Shmuel, ahora volvemos con Shmuel. Explica la cámara Shmuel. Aitele, Arise, Tambre. Su yerno tenía un árbol de dátiles. Evilo arizó Temarim, le trajo su yerno, su suegro, perdón, le trajo el yerno al suegro dátiles. Ágil, los comió. Taim, Behu, Taama de Jambra. Sintió en ellos el gusto del vino, dulce como el vino. Amarle le dijo Shmuel, Maihai, ¿qué es esto? ¿Por qué hay Madua Yesh Bahem Tam Yain? ¿Por qué tiene un gusto de vino estos dátiles? Amarle le dijo su yerno, Bene Gufne Kaime. Es decir, el árbol de palmera está plantado entre viñas y ellos chupan de las raíces un poco de las viñas. Amar Shmuel dijo Shmuel, Mahashe Behambra Kulehai. Es decir, desastre de todo el vino.
Lemahar aiteli mikurayu. Y mañana, akor behali, behabali, et sherashehem, shelo, yehajishu, et gufehem. Y mañana, tráeme esas raíces. ¿Para qué? Para que no se sigan chupando de las vides. La Rafjizda, ¿qué le pasó? Haza tale begufe. Vio palmeras pequeñas entre los viñedos. Amarle, le dijo a su jardinero, Akarinhu, es decir, arráncalas, gufne, cane de dicle. Inmediatamente, entonces ahí fue Natán e hizo lo que le pidió. ¿Qué descubrió ahí? Dice, Veilu de Kale lo Kane Gufe, Meshabeach Elohim Hashem, perdón, Meshabeach Elohim, y Efshar Liknot Gufanim. Es decir, Dios alabó en el cruce del mar. No es posible cambiar de cuerpo, comprar otro cuerpo. Shen, Shabehan, Ela, Dabar Muad, porque su única alabanza, ¿cuál es? Una cosa muy chiquita. Bien, y entonces por eso hay que evitar, evitar eso. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro DAF de ayer, ¿sí? Trataremos antes de Shabbat de grabar y si no, más de Shabbat grabaremos los dos DAPim. Tengamos Shabbat Shalom Boraj Hizku Beimso.